Hola queridos amigos y hermanos, bienvenidos a un nuevo episodio aquí en Presbiteriano Confesional. Hoy voy a estar hablando sobre un tema que tiene que ver con la homosexualidad, o mejor dicho, ¿es la homosexualidad un pecado? Algunos se preguntarán, ¿por qué vas a hablar de este tema? Bueno, porque creo que es necesario reafirmar las verdades bíblicas hoy en día. ¿Y por qué? Por algo que vengo diciendo ya hace bastante tiempo. ¿Ha ingresado el progresismo a varias denominaciones? Sí, ha ingresado. ¿Teología liberal? Sí, ha ingresado. ¿Teología de la liberación? Sí, está allí, está en varios seminarios. Y hoy están enseñando. Están enseñando también en algunas páginas, ahí en Facebook, en plataformas. Se crean páginas y empiezan a desarrollar un tipo de teología, ¿cierto? Bien maquillada, bien bonita, buenas palabras, alta filosofía. Y ahí están, condicionando a la gente poco a poco. Pero con respecto a temas ideológicos, como la homosexualidad, el ser transgénero, el aborto libre y otras cosas más, están callados. Pero se levantan y de forma bien fuerte y alzan la voz también bien fuerte, y déjenme decirlo, bien fuerte con respecto al abuso al pobre, justicia social, etcétera, etcétera. El tema es este, queridos hermanos. ¿Hay algo raro allí? Sí, hay algo bien raro. Con esto no quiero decir que la iglesia, que nosotros como creyentes no debemos estar preocupados de los pobres, por favor. No te equivoques, no soy alguien de la clase de los ricos ni de clase media, tampoco es así, soy alguien pobre, así es. Trabajo todos los días, a veces tengo, a veces no tengo, y vivo por la misericordia y la gracia de Dios, y estoy agradecido como vivo. El tema, queridos hermanos, que para temas bien complicados, porque son temas bien complicados, como el que alguien se crea una mujer, o sea, que un hombre se crea una mujer, o que una mujer se crea un hombre, o que quieran asesinar niños en el vientre de su madre, o hoy en día estamos hablando ya de una gestación bien avanzada, donde ya puedes dar término a esa vida. Es complicado, es algo aborrecible, mejor dicho. Como creyentes no debemos aceptar eso, y por lo cual también debemos denunciar aquello. Pero ¿qué ha sucedido hoy en día? Tenemos a muchas personas, a muchos ministros apoyando este sistema, y están negando lo que dice la palabra de Dios, lo que afirma Dios mismo. Por lo cual hoy me gustaría hablar sobre este tema. ¿Es el homosexualismo un pecado? Pero también llegar al final con alguna meditación, ¿cierto? Con un cierto mensaje, un cierto llamado a lo mejor a aquellos que son homosexuales. Porque muchos piensan que porque estamos en desacuerdo con el homosexual, con el que es travesti o transgénero, lesbiana, ¿cierto? Y aún así con aquellas que están a favor del aborto, nosotros les deseamos la muerte y que mueran bajo la justa ira de Dios y que caiga sobre ellos sea lo que sea. No pensamos así. Creemos que todo pecador debe ser llamado al arrepentimiento y venir a los pies de Cristo. Eso es lo que creemos nosotros como creyentes. Pero bueno, hoy vamos a hablar sobre el homosexualismo, pero primeramente vamos a ir a ¿qué dice la palabra de Dios con respecto a esto? ¿Qué dice Dios con respecto a la inmoralidad sexual? ¿Qué es lo que dice Dios? Por lo cual vamos a ir a Levítico 18. Creo que este es uno de los capítulos y versículos más claros que podrás leer. Levítico capítulo 18, versículo 1. Dice así, queridos hermanos: habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, yo soy Jehová vuestro Dios. No haréis como hacen en la tierra de Egipto, en la cual morasteis, ni haréis como hacen en la tierra de Canaán, a la cual yo os conduzco, ni andéis en sus estatutos. Mis ordenanzas pondréis por obra, y mis estatutos guardaréis andando en ellos. Yo Jehová vuestro Dios. Por tanto guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas, los cuales haciendo el hombre vivirá en ellos. Yo Jehová, ningún varón se llegue a parienta próxima alguna para descubrir su desnudez. Yo Jehová. La desnudez de tu padre o la desnudez de tu madre no descubrirás. Tu madre es, no descubrirás su desnudez. La desnudez de la mujer de tu padre no descubrirás, es la desnudez de tu padre. La desnudez de tu hermana, hija de tu padre o hija de tu madre, nacida en casa o nacida fuera, su desnudez no descubrirás.
La desnudez de la hija de tu hijo o de la hija de tu hija, su desnudez no descubrirás, porque es la desnudez tuya. La desnudez de la hija de la mujer de tu padre, engendrada de tu padre, tu hermana es, su desnudez no descubrirás. La desnudez de la hermana de tu padre no descubrirás, es parienta de tu padre. La desnudez de la hermana de tu madre no descubrirás, porque es parienta de tu madre. La desnudez del hermano de tu padre no descubrirás. No llegarás a su mujer, es mujer del hermano de tu padre. La desnudez de tu nuera no descubrirás, mujer es de tu hijo, no descubrirás su desnudez. La desnudez de la mujer de tu hermano no descubrirás, es la desnudez de tu hermano. Y el versículo número 18, 17 en adelante. La desnudez de la mujer y de su hija no descubrirás. No tomarás la hija de su hijo ni la hija de su hija para descubrir su desnudez. Son parientas, es maldad. No tomarás mujer juntamente con su hermana para hacerla su rival, descubriendo su desnudez delante de ella en su vida. Y no llegarás a la mujer para descubrir su desnudez mientras esté en su impureza menstrual. Además, no tendrás acto carnal con la mujer de tu prójimo, contaminándote con ella. Y no ves hijo tuyo para ofrecerlo por fuego Moloc. No contamines así el nombre de tu Dios, yo Jehová. No te echarás con varón como con mujer. Es abominación. Ese es el versículo 22 del capítulo 18. Ni con animal tendrás ayuntamiento amancillándote con él, ni mujer alguna se pondrá delante del animal para ayuntarse con él. Es perversión. En ninguna de estas cosas os amancillaréis, pues en todas estas cosas se han corrompido las naciones que yo he hecho delante de vosotros. Y la tierra fue contaminada, y yo visité su maldad sobre ella, y la tierra vomitó sus moradores. Guardad pues vosotros mis estatutos y mis ordenanzas, y no hagáis ninguna de estas abominaciones, ni el natural, ni el extranjero que mora en vosotros. Vamos a ir a otra traducción, queridos hermanos, para que podamos entender un poco más qué dice el texto. Vamos a ir al versículo número 22. Esta es la versión Nueva Traducción Viviente. Y vamos a ir al versículo 18-22. Dice así: no practiques la homosexualidad al tener relaciones sexuales con un hombre como si fuera una mujer. Es un pecado detestable. Esto es lo que dice la Nueva Traducción Viviente. Después el 23. Un hombre no debe contaminarse a sí mismo al tener sexo con un animal. Tampoco una mujer se ofrecerá a un animal macho a fin de tener relaciones sexuales. Eso es un acto perverso. Es más, todos los versículos hacia atrás habla de no tener relaciones sexuales con la cuñada, con la mujer y su hija, con parientes cercanos, etcétera, etcétera. Estos son los pecados sexuales o las inmoralidades sexuales a los cuales se refiere el Señor en Levítico 18 del 1 hacia adelante. Puedes ir, lo puedes estudiar en la Reina Valera y otras versiones, queridos hermanos. Para Dios, la homosexualidad es detestable, es aborrecible. Dios fue quien instituyó el matrimonio. Y eso debemos tenerlo claro. Y el matrimonio es entre un hombre y una mujer. Eso lo podemos ver en Génesis. Vamos a ir a Génesis. Génesis capítulo 2 versículo 24 dice así: por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a otro hombre, no, a su mujer, y serán una sola carne. Es más, el apóstol Pablo más adelante hace una referencia a estos versículos, pero hablando sobre Cristo y la iglesia. O sea, Dios es quien instituye el matrimonio, Dios es quien instituye la pareja, ¿cierto? Y tiene que ver con un hombre y una mujer. Vamos a ver qué dicen otros versículos, queridos hermanos. Vamos a ir a Romanos 1.27. Romanos 1.27 dice: los hombres por su parte, estoy leyendo la versión Nueva Traducción Viviente. Dice: los hombres por su parte, en lugar de tener relaciones sexuales normales con la mujer, ardieron en pasiones unos con otros. Los hombres hicieron cosas vergonzosas con otros hombres y, como consecuencia de ese pecado, sufrieron dentro de sí el castigo que merecían.
por pensar que era una tontería reconocer a Dios, Él los abandonó a sus tontos razonamientos y dejó que hicieran cosas que jamás deberían hacerse. Se llenaron de toda clase de perversiones, pecados, avaricia, odio, envidias, homicidios, peleas, engaños, conductas maliciosas y chismes. Son traidores, insolentes, arrogantes, fanfarrones y gente que odia a Dios. Inventan nuevas formas de pecar y desobedecen a sus padres. No quieren entrar en razón, no cumplen lo que prometen, son crueles y no tienen compasión. Saben bien que la justicia de Dios exige que los que hacen esas cosas merecen morir, pero ellos igual las hacen. Peor aún, incitan a otros a que también las hagan. Podemos ver aquí ya en Romanos 1 que no está bien la homosexualidad, que la homosexualidad es un pecado, es un pecado. Es más, el séptimo mandamiento que habla de no cometerás adulterio está cuidando el núcleo familiar. ¿Entre quién? Entre un hombre y una mujer. Es más, Jesucristo también se refiere a esto y lo vamos a ver aquí en Mateo 19 del 4 al 6. Según el Nuevo Testamento, sigue la ordenanza del matrimonio del Antiguo Testamento, definiéndolo como entre un hombre y una mujer. Jesús confirma esto en Mateo 19, del 4 al 6. Él respondiendo les dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo: por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. No hay una opción homosexual. Jesús no va al Levítico para probar su caso. Él va al Génesis. Si se dan cuenta, yo cité Levítico 18. Pero Jesucristo, allí en Mateo 19, del 4 al 6, Él va directamente a Génesis. Génesis mismo. Allí hablando de que Dios instituyó el matrimonio y Dios creó a un hombre y a una mujer. No existe algo intermedio, no existe un homosexual, no existe una lesbiana. Por lo tanto, es un pecado, es una deformación de lo que Dios creó originalmente. Y esto no debe ser, queridos hermanos. Muchos hoy en día hablan y acomodan la palabra de Dios, acomodan la escritura para no quedar mal con aquellos que están oyendo, ¿cierto? Los atraen a un Dios puro amor. Claramente Dios es amor en Cristo, queridos hermanos. Recuerden esto. El hombre cayó en pecado, por lo tanto merece la justa ira de Dios. El homosexual, el que roba, queridos hermanos, el adúltero, el ladrón, el codicioso, todos merecen la justa ira de Dios. Y Dios es amor, claramente es amor, pero también podemos ver que es fuego consumidor y que su ira, queridos hermanos, no fue escondida, Dios no se olvidó ni nada por el estilo, sino que al mirar la cruz del Calvario podemos ver que en Jesucristo fueron castigados nuestros pecados, queridos hermanos. Por lo tanto, queridos hermanos, no podemos negar y ocultar esto ante esta gran ola creciente de progresismo que no acepta lo que dice la palabra de Dios. El homosexualismo es un pecado, sí, es un pecado. Vamos a ver otros versículos, queridos hermanos. Vamos a ir a 1 Corintios 6, del 9 en adelante. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y estos erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Después más abajo en el versículo 12 dice: todas las cosas me solícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me solícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna.
Es muy claro aquí el apóstol Pablo. Es más, podemos ir a la versión de la NTV que dice esto: no se dan cuenta de que los que hacen lo malo no heredarán el reino de Dios, no se engañen a sí mismos, los que se entregan al pecado sexual y rinden culto a ídolos cometen adulterio, o son prostitutos, o practican homosexualidad, o son ladrones, o avaros, o borrachos, o insultan, o estafan a la gente. Ninguno de estos heredarán el reino de Dios. Algunos de ustedes antes eran así, pero fueron limpiados, fueron hechos santos, fueron hechos justos ante Dios al invocar el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. ¿El homosexualismo es pecado? Sí, es pecado. Al igual que también toda la lista que sale aquí en 1 Corintios 6 del 9 en adelante. Es pecado. Pero es interesante. ¿Por qué? Porque el llamado del Evangelio es a que te arrepientas de tus pecados, a que vengas a Cristo. Es más, en el versículo 11 dice: algunos de ustedes antes eran así, pero fueron limpiados, fueron hechos santos, fueron hechos justos ante Dios al invocar el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. Es más, si más no recuerdo, en lo que hablaba anteriormente sobre Primera de Pedro, fue Dios mismo quien nos rescató a nosotros de nuestra vana manera de vivir, de aquellas, ¿cómo decirlo?, aquellas costumbres que teníamos y que también nos fueron heredadas de nuestros padres. Dios nos rescató, es Dios quien nos rescata. Queridos hermanos, hay que dejar algo bien claro. El homosexualismo es pecado, el lesbianismo es pecado, ser transgénero es pecado, sí, es pecado, lo dice la palabra de Dios muy claramente. El hombre debe andar en lo que dice la palabra de Dios. Fuimos creados para su gloria, fuimos creados para gozar de Él. Pero debemos comprender que la palabra de Dios es nuestra regla de fe y de conducta, por lo cual es ella la que nos debe dar luz ante estas cosas. Queridos hermanos, el homosexualismo sí es pecado. Dios fue quien instituyó el matrimonio entre un hombre y una mujer. Es más, la misma palabra lo dice lo que leíamos hace un momento atrás. Él creó al varón y a la hembra. Así que no es lícito que un hombre se sienta mujer o un hombre se sienta atraído por otro hombre y hagan una pareja. No es válido y es aborrecible delante de Dios. Pero también podemos ver aquí en el versículo 6:11 de 1 Corintios que algunos de ustedes antes eran así. Eso quiere decir que algunos a lo mejor también eran homosexuales, caían en adulterio otros. Pero Dios los rescató de esa vana manera de vivir. Por lo cual, si hay algún homosexual, queridos hermanos, que se arrepiente de sus pecados, un homosexual que se acerca verdaderamente a Jesucristo, hay esperanza, hay salvación y vida eterna. Pero ojo, no podemos seguir teniendo las mismas costumbres que teníamos. No podemos seguir viviendo como antes vivíamos. Debe existir una transformación. Claramente a lo mejor existirá una lucha contra nuestro hombre interior, nuestros pecados, ¿cierto? Tanto homosexuales como heterosexuales debemos tener luchas contra nuestro hombre interior, ¿cierto? Contra nuestro propio pecado, la naturaleza pecaminosa. Y creo que si alguien se convierte del homosexualismo al cristianismo y deja de lado esa vana manera de vivir, puede que en algún momento tenga luchas contra aquello. Pero déjame decirte que en Cristo hay transformación de vida, hay liberación. Dios cambia nuestras vidas, Dios nos transforma. Por un lado, hace cuántos años atrás, y aproximadamente unos 15 años atrás, yo era esclavo de las drogas, del alcohol, de las fiestas, de la violencia. Ojo con eso, de la violencia. Y por mi parte siempre lucho con eso, con la violencia. Lucho con algunas cosas que nacen de este corazón. Pero en Jesucristo, queridos hermanos, hay transformación de vida. Y recordemos que la santificación es progresiva, va a durar toda nuestra vida. Así que, queridos hermanos, debemos ir a la palabra de Dios para poder comprender estos temas. Además, no podemos separar el Antiguo Testamento del Nuevo Testamento. ¿Cómo Pablo entiende que el homosexualismo es pecado? ¿Ustedes han hecho esa pregunta?
porque a él se le ocurrió, porque Pablo era homofóbico, no. Porque Pablo entendía el Antiguo Testamento. Es más, cuando Pablo cita las Escrituras, no está hablando del Nuevo Testamento, porque en ese momento el Nuevo Testamento no había sido escrito, sino que está hablando específicamente del Antiguo Testamento. Está hablando de los profetas y así sucesivamente. No podemos evitar esto. La palabra de Dios es un todo coherente, ¿cierto? Que lleva claramente un solo mensaje, que exalta a una sola persona que es Jesucristo. Pero tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento están unidos, queridos hermanos. ¿Cómo interpretamos hoy en día las depravaciones sexuales? ¿Solamente con el Nuevo Testamento? No es así. Podemos ir al Antiguo Testamento y podemos ver que cuando una mujer se echa o se acuesta o llega a tener relaciones sexuales con un animal, es aborrecible. ¿Cómo sabemos que es aborrecible? ¿Por qué decimos que es malo? Porque la palabra de Dios lo dice. Y lo acabamos de leer en Levítico. ¿Es aborrecible que un hombre se acueste con su propia hija? Sí, es aborrecible. Sí, ¿por qué? ¿Dónde está? En el Antiguo Testamento lo podemos ver. Es así. Pero hoy, por todos estos teólogos liberales, por todo este progresismo que ha ingresado a muchas denominaciones, lamentablemente, y lo digo con tristeza, la pedofilia ha ido avanzando. No sé si dentro de las congregaciones, porque espero que no, pero en el mundo ha ido avanzando. La aceptación de la pedofilia ha ido avanzando poco a poco, y esto no puede ser. Hoy debemos levantar la voz ante estas cosas, pero también con amor y misericordia. Recordemos esto: el homosexualismo es pecado, sí es pecado. Como también lo es la avaricia, lo es la idolatría, la mentira, etcétera, etcétera. Pero todos aquellos hombres pecadores, ¿cierto?, deben ser llamados al arrepentimiento y a creer en Cristo. Y ojo, yo también soy un pecador. Un pecador que debo ir a los pies de Cristo todos los días, en arrepentimiento por mis pecados y buscando gracia constantemente. Bueno, esto es un tema para seguir hablando, queridos hermanos. Es un tema para largo. He escuchado a varios predicadores hoy hablar y levantarse en contra de este movimiento progresista y lamentablemente han sido, entre comillas, perseguidos en las redes sociales, funados en otros lados, pero lamentablemente hay otros callados, otros que prefieren estar en sus comunidades online, gozando, ¿cierto?, de cierta libertad, ciertos privilegios, a estar expresando qué es pecado y llamando al pecador al arrepentimiento. Y eso es penoso. La iglesia hoy está en decadencia, porque muchas verdades del Evangelio han sido ocultadas debido a qué? A que mucha filosofía pagana, mucho pensamiento ideológico ha estado ingresando poco a poco. Lamentablemente hoy la iglesia está llena de filosofía humanista, lleno de pensamiento ideológico y de cuantas otras cosas más. Pero lamentablemente hay verdades que han sido ocultadas, que están allí en lo oculto. Y cuando las verdades del Evangelio son ocultadas, son menospreciadas, hay decadencia en la congregación, decadencia en la iglesia, decadencia en la comunidad, como también decadencia en lo personal. Y esto es lamentable. Hace unos días atrás también estaba en una clase de teología bíblica y hablábamos sobre este tema. ¿Cuál es el mensaje central del Evangelio? Y hablábamos que Cristo aparece desde Génesis a Apocalipsis, queridos hermanos. El mensaje es central, mostrándonos al mediador, mostrándonos el relato redentor de nuestro Señor, queridos hermanos. Ver Génesis y poder ver allí a Cristo. Y ir avanzando y a ver a Cristo, a Cristo. Queridos hermanos, no ardía nuestro corazón cuando Él nos abría las Escrituras, es lo que dicen allí aquellos que están en Lucas, queridos hermanos, cuando Jesucristo se les aparece y les abre el entendimiento para que puedan ver que las Escrituras hablan de Él, de Cristo. Pero ¿dónde está el mensaje hoy en día? ¿Dónde está el Cristo, el glorioso Cristo? Cubierto por filosofías humanistas. Cubierto, ¿por qué? Por una forma ideológica de pensar, una cosmovisión contraria a lo que dice y expresa el Evangelio. Y hoy, lamentablemente, para aquellos que queremos alzar la voz, nos hemos constituido enemigos de otros, en cierto sentido, hermanos. ¿Por qué? Porque han aceptado una forma de evangelio que no es la histórica, que no es
lo que la iglesia ha predicado por siglos. Así que, queridos hermanos, Dios les bendiga grandemente y espero estar con ustedes nuevamente en otro episodio. Así que deja tu comentario un poco más abajo. Te voy a recomendar algunos libros sobre este tema. Hay un libro que habla sobre el feminismo de Mario Celis, creo. Voy a dejar un poco más abajo la descripción del libro. Y también hay otro libro del mismo autor que habla sobre el homosexualismo y cómo avanzó poco a poco a través de ideólogos mayormente del lado de izquierda, marxista. Así que eso, queridos hermanos, nos vemos en un nuevo episodio aquí en Presbiteriano Confesional. Y recuerda, si estás buscando buena literatura o estos libros que a lo mejor acabo de mencionar, puedes buscar a mi hermano Neuma Literatura allí en Facebook como también en Instagram. Neuma Literatura tiene la mejor literatura. Así que nos vemos en un nuevo episodio aquí en Presbiteriano Confesional.